sagrado y profano, perspectivas del conocimiento, metodología de la elipse, cuentos de la tradición sufí. Hein? Isso, o outro. Bom, vou ¿También? começar. Sim, pode ler, pode ler. Podés leer, Ale. Iniciación. Iniciación significa abrir el camino al misterio. ¿Qué misterio? Nuestro propio yo en una dimensión que se oculta bajo la realidad del yo existencial. Ok. Muito bem, minha gente. Iniciação é um rito de passagem. Iniciación Esse es rito, un rito de pasaje. esse rito de passagem pressupõe morte e renascimento. Este rito de pasaje presupone muerte y resurrección, Simbólicos. simbólicos. Então, é a morte de uma personalidade e o nascimento de uma outra personalidade. Entonces es la muerte de una personalidad y el renacimiento de otra personalidad, Mais harmônica. más armónica. Isso vai acontecer não só no nível do nosso crescimento físico, Esto va a suceder no solo en el nivel de nuestro crecimiento físico, como espiritual. como en el espiritual. Então, uma criança, quando chega no momento de passar para uma fase de adolescência e juventude, é necessário que deixe ir a parte da infância. Entonces un niño, una niña, cuando llega a la juventud, tiene que dejar pasar a la infancia, tiene que dejar morir a la infancia Para se adaptar ao que vem pela frente. para adaptarse a lo que viene por delante. E assim sucessivamente. Y así sucesivamente. Da juventude para a idade adulta, da idade adulta para a idade madura, ao envelhecimento. De la juventud a la edad adulta, de la edad adulta a la edad madura y así al envejecimiento. Também no nível psicológico, e que aqui nós vamos chamar também no nível espiritual, há um processo de evolução. También en un nivel psicológico, que acá lo vamos a llamar espiritual, hay también allí una evolución. E essa evolução é um amadurecimento daquilo que a gente chama das estações do ego. Y esa evolución es lo que llamamos estaciones del ego, es una maduración de estas estaciones del ego. Todos Estadios nós, del ego. sim. Se você quiser abrir para mim a tela, Mari, mas depois a gente voltar nesse mesmo esquema, do jeito que está agora, isso. Então, porque assim fica mais fácil de falar para as pessoas. A gente vai perceber que todos nós nascemos na primeira estação do nosso ego, que é a fase da criança. Bien, nosotros vamos a percibir que todos nacemos en el primer estadio de nuestro ego, que es la infancia. E é o momento que a gente chama da fase egóica. Que es el momento en que llamamos fase egoica. É o egocentrismo. El egocentrismo. A criança está no centro. El niño, la niña está en el centro. Ela quer todas as atenções para ela. Ella quiere todas las atenciones para ella. Ela busca o afeto, o amor, o carinho e a atenção. Ella busca el afecto, el amor, el cariño y la atención. Isso é natural e é bom que seja assim. Esto es natural y es bueno que sea así. Mas é preciso que haja um amadurecimento desse aspecto. Pero es necesario que haya una maduración de ese aspecto. Uma pessoa aos 40 anos que continua presa a essa estação egóica não é interessante. Una persona a los 40 años que sigue presa de ese estadio egoico no es interesante.
que a essa altura ela queira ser servida todo o tempo, ser atendida todo o tempo. Que a esa altura de la edad ella quiera ser servida todo el tiempo, atendida todo el tiempo. É uma paralisação numa estação egóica Es una parálisis en un estadio egoico, que é muito primária. que es muy primario. E o trabalho com os contos nos ajuda a avançar nessas etapas. Y el trabajo con las historias, con los cuentos, nos ayudan a avanzar en estas etapas. Qual é o segundo grau nessa escala da evolução do ego, da estação do ego? ¿Cuál es el segundo grado en esta escala, en las estaciones, en los estadios del ego? É o que a gente chama da estação do arrependimento. Es el estadio del arrepentimiento. Nessa estação, na nossa cultura cristã, En esta estación, dentro de nuestra cultura cristiana, nós aprendemos a lidar com a culpa. nosotros aprendemos a lidiar con la culpa. A culpa é muito problemática porque ela é paralisante. La culpa es muy problemática porque es paralizante. Quando eu me vejo numa situação que não foi legal, Cuando me veo en una situación que no estuvo buena, se eu fico presa na culpa, eu tento desculpar. si yo me quedo presa en la culpa, yo intento disculparme. Mas isso não me faz avançar, eu fico presa naquela situação. Pero eso no me permite avanzar. Yo me quedo presa igualmente en ese estadio. É necessário que se troque a culpa pelo arrependimento. Es necesario cambiar, trocar la culpa por el arrepentimiento. E o arrependimento é reconhecer situações em que você não agiu da melhor forma, a mais harmoniosa, Y el arrepentimiento es reconocer las situaciones en las que vos no actuaste de la manera más armoniosa e decidir que não quer mais repetir isso. y decidir que no querés más repetir eso. Não há culpa, não há dolo. No hay culpa, no hay dolo. Sim. Os contos nos ensinam isso. Como? Como eles nos ensinam isso? Los cuentos nos enseñan eso. ¿Cómo nos enseñan eso? Eles são como um espelho e podemos nos ver nos heróis, nos personagens, nos animais, em todos os símbolos que o conto nos propõe. Ellos son como un espejo. Entonces podemos vernos en los héroes, en los animales, en todos los símbolos que los cuentos proveen. É como se nos vemos num espelho, podemos ter uma distância emocional das situações. Como cuando nos miramos en el espejo, podemos tener una distancia emocional de la situación. Nos identificamos com os personagens Nos identificamos con los personajes e podemos pensar: olha, eu também faço essas coisas. y podemos pensar, mirá, yo también hago estas cosas. E o herói vai nos mostrar o caminho de redenção dessas coisas. Y el héroe nos va a mostrar el camino de redención de esas cosas, De uma forma simbólica. de una forma simbólica. Sim. Então, quando pensamos em iniciação, é disso que se trata. É claro que as estações de evolução do ego vão continuar. Entonces, cuando hablamos de iniciación, de esto se trata. Claro, las situaciones, los estadios del ego van a continuar, Mas hoje vamos ficar só nessa por enquanto. pero hoy vamos a quedar solo en esta, por el momento. Ok. Vamos passar para o nosso próximo, para a próxima diapositiva. A ver, vamos a pasar a la próxima diapositiva.
Quem pode ler? ¿Quién puede leer? Yo leo. Sim, claro. Buenísimo, claro. Las historias sagradas nos enseñan profundas lecciones sobre nosotros mismos y el mundo. Nos conectan con los misterios de la vida y con otras personas. Nos curan y vigorizan. François Guliero. Isso. O outro. Pode passar, Mari. O outro. Mari, Mari? Creo que es pasar a la próxima diapositiva. Las estoy pasando, ¿la estás viendo, Gis? Não, não, no, não. no pasó. Passou. Claro. No sé por qué. Un momento. Las escucho. Estoy con problemas hoy en la compu. A ver ahora. Agora sim, agora sim. Ahí está. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem pode ler? Ah, Yo puedo leer, yo puedo leer. Sim, sim. Eso. Lo más importante y hermoso del mundo es esto, que las personas no son siempre las mismas, no están acabadas, sino que siempre están cambiando y se sintonizan o se desconectan. Sim, Guimarães Rosa. isso. É um grande escritor brasileiro, Guimarães Rosa, que fala isso. Isso tem a ver Este es un gran escritor brasilero que escribió esto, Guimarães Rosa. Y esto tiene que ver com o que a gente chama da iniciação. con lo que llamamos iniciación. Estamos sempre mudando. Estamos siempre cambiando. Então, quando falamos em iniciação, é esse desapego de algo para chegar em outro lugar. Cuando hablamos de iniciación, es este desapego de algo para llegar a otro lugar. Sim. Pode passar, Mari, por favor. Isso. ¿Puedo leer? Ajá. Sim, pode ler, Sí. pode ler. A la vida se mueve por dos polaridades. Profano, fuerza centrífuga, hacia el exterior. Alejamiento del centro y, por tanto, del origen. Disipación, expansión cuantitativa, es decir, crecimiento material y temporal. Sagrado, fuerza centrípeta, hacia el centro. Vuelta a los orígenes, regeneración, redescubrimiento, renovación, evolución, unidad. Ok. Pode abrir para mim, Mari? Sí. Então, quando pensamos em iniciação, a gente tem que pensar também em sagrado e profano. Entonces, cuando pensamos en iniciación, tenemos que pensar también en sagrado y profano. São duas dimensões da existência do humano. Son dos dimensiones de la existencia humana. Sagrado, nesse sentido, não tem nada a ver com religião. Sagrado en este sentido no tiene nada que ver con religión, Tem a ver com o que dá sentido à vida. tiene que ver con lo que le da sentido a la vida. Isso é o que chamamos de sagrado. Esto es lo que llamamos sagrado. Eu trabalho com um grande cientista das religiões, mitólogo, filósofo romeno, que se chama Mircea Eliade. Yo trabajo con un gran mitólogo que estudió las religiones, Mircea Eliade.
Trabalho significa pesquiso. Ele é dos teóricos da minha pesquisa. Trabajo significa lo investigo. Él es uno de los teóricos de los cuales yo investigo. E o Mircea Eliade, ele vai falar em homo religiosos e homo modernos. Y Mircea Eliade va a hablar de homo religiosos y homo modernos. O homo religiosos é o homem das sociedades tradicionais, sagradas. El homo religiosus es el hombre de las sociedades tradicionales sagradas. Esse homem não se considera acabado. Ese hombre no se considera acabado, terminado. Ele sai do nível natural de existência, que está ligada ao mundo físico, à experiência do corpo físico, e busca algo mais que isso. Él sale del mundo físico de existencia, del cuerpo físico, y busca algo más que eso, algo Então, más allá. isso. Seria. Nas sociedades tradicionais, os nossos ancestrais, eles, En la eles mergulhavam periodicamente En las sociedades ancestrales, nuestros ancestros buceaban. ¿Me repetís? Sí. Gis? Repete, por favor. nas sociedades tradicionais, os nossos antepassados, eles mergulhavam periodicamente Perfecto. En las sociedades ancestrales, nuestros antepasados se sumergían, buceaban periódicamente sim, no tempo das origens. en el tiempo del origen. O que significa isso? ¿Qué O significa esto? tempo, o tempo nessas sociedades, ele não era linear, El tiempo en estas sociedades no era lineal. ou seja, nascimento e morte. Ujú. O sea, nacimiento y muerte en una línea. Esse é o tempo histórico. Ese es el tiempo histórico. Para o nosso ancestral das sociedades tradicionais, Para nuestros ancestros de las sociedades tradicionales, o tempo era cíclico. el tiempo era circular, cíclico. Isso. Então, periodicamente, voltava-se a esse tempo que era o tempo onde as coisas começaram, ou os heróis civilizatórios daquela cultura vieram trazer algo, ou algo foi revelado a essa cultura. Entonces, periódicamente ellos regresaban a esos inicios en donde los héroes aparecían, en donde algo fue revelado a la cultura. Não sei na Argentina como é isso, mas no Brasil a gente temos uma tradição No sé cómo sería acá en Argentina, pero en Brasil tenemos una tradición. que é a tradição da Semana Santa. Ujú, la tradición de la Semana Santa. Tenemos acá también, Gis. Sim? Mergulhamos no processo da paixão de Cristo, Nos sumergimos, buceamos en el proceso de la pasión de Cristo, morre-se na sexta-feira da paixão, nos morimos en el viernes de la pasión e ressuscitamos no domingo da ressurreição. y resucitamos en el domingo de resurrección. E o que significa isso? Nesse processo da semana que antecede a morte e a ressurreição, ¿Qué significa esto? Que en la semana que antecede la muerte y la resurrección, fazemos um exame de consciência. hacemos un examen de conciencia. Tudo que não foi bom que fizemos naquele ano, está passando, esse tempo cíclico, Todo lo que no fue bueno que hicimos en ese año, que está pasando en ese tiempo cíclico, e nos comprometemos a mudar isso para o próximo ano, y nos comprometemos a cambiar eso para el próximo año, que começa na ressurreição. que comienza con la resurrección. Com vocês também tem esse ritual? ¿Con ustedes también tienen ese ritual? Sí, lo tenemos, Gis, Sim, sim. en las sociedades Então, cristianas. isso é um exemplo do que é esse tempo cíclico e que tem a ver com começar de novo de uma forma melhor.
mudando a sua Y esto tiene, própria natureza para melhor. esto tiene que ver con volver a nacer para mejor, cambiando la esencia para mejor. Sim. Então, nas sociedades modernas, né, a nossa sociedade é uma sociedade moderna, a iniciação já não existe mais como um ato religioso. Religioso no sentido de religar. Religar a algo que me transcende. En las sociedades modernas ya no existe este sentido religioso. Religioso en el sentido de religar, de reconectar con algo que me trasciende. Sim. Porque o mundo, a sociedade moderna, o mundo moderno é dessacralizado, foi dessacralizado. Porque en las sociedades modernas, el mundo moderno fue desacralizado. Mas o processo iniciático permanece, Pero el proceso iniciático permanece, mas sem a sua qualidade sagrada. pero sin su cualidad sagrada. Por exemplo, a psicanálise, Por ejemplo, el psicoanálisis. o paciente é convidado a entrar profundamente na sua própria história pregressa, El paciente es invitado a ingresar en su propia historia previa, ter contato com seus traumas antigos, tener contacto con sus traumas antiguos, para mudar a sua própria situação. para poder cambiar su propia situación. Isso é algo que é próprio das sociedades tradicionais, mas não desta forma. Esto es algo propio de las sociedades tradicionales, pero no de esta forma. Acontece que o Homo modernos, como diz Mircea Eliade, Lo que sucede es que el Homo modernus, como dice Mircea Eliade, ele descende do Homo religiosus. él desciende del Homo religiosus. O homem arreligioso é o resultado de um processo de dessacralização do mundo. El hombre arreligioso es el resultado de un proceso de desacralización del mundo. No mundo moderno, não temos mais cosmos, onde todas as coisas estão ligadas, interligadas numa unidade. En el mundo moderno ya no tenemos más cosmos, donde todos los elementos, todas las cosas están ligados, unidos. Não é mais cosmos, é natureza. Ahora no es más cosmos, es naturaleza. Sim. Na natureza, o homem interfere, En la naturaleza el hombre puede interferir, muda os rios de lugar, acaba com as florestas, cambia los cauces de los ríos, termina con los bosques, porque ele se sente superior a todas as outras formas de criação do cosmos. porque se siente superior a todas las otras formas de creación dentro del cosmos. É o que a gente vai chamar de a natureza passa a ser um produto de uma secularização progressiva. La naturaleza, lo que vamos a llamar cuando la naturaleza es producto de una secularización progresiva. Então, o que vai acontecer é que a crise existencial que a gente vive hoje, que a gente vive com a modernidade, e lá no século XIX para XX, o Freud já falou disso, Lo que va a suceder es que esa crisis existencial, que ya Freud nombraba en el siglo XIX para el XX, é uma crise religiosa. es una crisis religiosa. É uma crise religiosa, visto que nos níveis arcaicos da cultura, Es una crisis religiosa, dado que en los niveles arcaicos de la cultura, o ser confunde-se com o sagrado. el ser se confunde con lo sagrado. E é o sagrado, é a experiência do sagrado que funda o mundo. Y es la experiencia con lo sagrado lo que funda el mundo. Nas tradições antigas, atribui-se ao homem um corpo, uma alma
e um espírito. En las tradiciones antiguas se le atribuye al hombre un cuerpo, un alma y un espíritu. É uma concepção ternária universal, Es una concepción ternaria universal que vamos encontrar na filosofia hindu, que vamos a encontrar en la filosofía hindú, no budismo, en el budismo, na República de Platão, en la República de Platón, no cristianismo, en el cristianismo, no judaísmo, no islamismo, en el judaísmo, en el islamismo, de origem, del das, origen, das tradições antigas. en las tradiciones antiguas. No mundo moderno, En el mundo moderno, no Ocidente moderno, nós vamos ver que reconhecemos no homem um corpo e uma alma. en el mundo moderno, reconocemos en el hombre un cuerpo y un alma. E isso tem toda uma história para chegarmos nessa dualidade que tem a ver com o avanço da ciência. Y esto tiene toda una historia que tiene que ver con el avance de la ciencia para llegar a esta dualidad. O homem passou a desenvolver, além de um corpo altamente especializado, uma psique complexa e refinada. El hombre pasó a establecerse aparte de un cuerpo altamente, ¿cómo era altamente? Especializado, um corpo Especializado. Ajá. e uma psique complexa. Y una psiquis compleja. Sim. Algo que tem a ver com corpo e alma. Algo que tiene que ver con el cuerpo y el alma. É um binômio cartesiano, Es el binomio cartesiano, que deriva da ideia de matéria, que, portanto, prescinde de uma dimensão transcendental. que como proviene de la terminología de materia, prescinde, no necesita la dimensión, la última dimensión, Na dimensão trascendental. Eso, la transcendental. dimensión Isso, trascendental. Bien. tá. Isso para resumir para vocês, Esto para resumirles a ustedes, é a necessidade de voltarmos o olhar para o que é sagrado e o que é profano. la necesidad de volver a mirar a lo que es sagrado y a lo que es profano. Como nós descendemos do homo religiosus, temos em nós essa parte. Como nosotros descendemos del homo religioso, tenemos en nosotros mismos esa parte, Esse sagrado que é o espiritual em nós. esto sagrado que es lo espiritual en nosotros. São duas dimensões da vida. Son dos dimensiones de la vida, Uma dimensão sagrada e uma profana. una dimensión sagrada y una profana. Uma não elimina a outra. Una no elimina la otra. Na dimensão profana, temos que cuidar do que diz respeito ao nosso corpo físico, ao mundo material onde nós estamos inseridos, que é esse planeta. En la dimensión profana tenemos que cuidar de nuestro cuerpo físico, que es la dimensión material en donde estamos insertos en este planeta. E na dimensão espiritual, nós buscamos algo que vai além da razão. Y en la dimensión espiritual nosotros buscamos algo que va más allá de la razón. O grande problema na sociedade moderna é que a razão passou a ser o carro-chefe. El gran problema en las sociedades modernas es que la razón pasó a ser el auto que va por delante, lo que maneja todo, Como se nada mais existisse. como si nada más existiera. Esse é um dos grandes problemas da depressão do mundo moderno. Ese es uno de los grandes problemas que causa la depresión en el mundo moderno. Porque o homem é mais do que apenas a concretude física. Porque el hombre es más que apenas la concreción física. Pode passar, Mari, por favor, a próxima diapositiva.
Esse aqui é o que nós vimos, não é? Que a vida se move, então, nessas duas polaridades. Então, vamos ver. O sagrado. O que que faz o sagrado? Ele é a mediação entre o homem e o divino. É o que, então, o Mircea vai chamar de homo-religiosos. A Entonces, razão... lo Ok? sagrado es lo que Vai, media. desculpa. Ahí está en la diapositiva, igual que es, lo sagrado es lo que media entre el hombre y lo divino. Es lo que Mircea Eliade va a llamar el homo religioso. A razão é a mediação entre o homem e a realidade profana. Y la razón es lo que media entre el hombre y la realidad profana. Homo a-religioso ou homo modernos. Es el homo a religioso o homo modernus. Pode passar, Mari, por favor. Quem pode ler? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. ¿Quién puede leer? Sagrado profano. Lo que trae armonía y equilibrio es la capacidad de darse cuenta de la complementariedad de estos opuestos. Lo sagrado y lo profano no deben excluirse, sino complementarse. Son dos direcciones o tendencias en la vida. Sim. Pode passar o próximo. ¿Sigo leyendo? É, Conocimiento. um pouquinho, e você já vai ler para mim, por favor. Então, para a gente pensar em sagrado e profano, Entonces, para que podamos pensar en esto de lo sagrado y lo profano, nós vamos ver duas perspectivas do conhecimento, sendo que no Ocidente nós fizemos uma busca apenas pela perspectiva horizontal. vamos a ver dos perspectivas del conocimiento, sabiendo que en Occidente hicimos apenas la perspectiva horizontal. Sim. Pode ler? ¿Podés leer? ¿Quién estaba leyendo recién? Conocimiento desde dos perspectivas. Perspectiva vertical. El lenguaje es esencialmente simbólico. El método no es deductivo, sino analógico. Desde esta perspectiva, y debido al propio simbolismo de la vertical, las experiencias son directas, no mediadas y puramente interiores. La vertical trata del autoconocimiento en términos místicos y este tiene lugar en el universo de los símbolos. Perspectiva horizontal. El conocimiento es científico, basado en el ejercicio de la razón, que consiste en comparar los objetos del mundo físico entre sí, tratando de llegar a la verdad mediante la repetición y la acumulación de hechos. Las relaciones de causa y efecto entre los distintos elementos de la naturaleza se analizan en el tiempo y en el espacio. Ok. Vamos ver, então, pode me abrir um pouco. Quando a gente pensa nos contos, nós vamos colocar os contos nessa perspectiva vertical do conhecimento. O que significa isso? Cuando pensamos en los cuentos, lo vamos a poner en esta perspectiva vertical del conocimiento. ¿Y qué significa esto? Eu vou contar a mesma história. Yo voy a contar la misma historia. Cada pessoa vai perceber algo nessa história. Cada persona va a percibir algo en esta historia. Eu gosto de dizer que o conto é um alimento. A mí me gusta decir que el cuento es un alimento. É como o pão. Es como el pan. Eu sirvo o mesmo pão, Yo sirvo el mismo pan, mas cada um come o seu pedaço. pero cada uno come su propio pedazo. Quando pensamos na verticalidade,
Cuando que é essa pensamos en la direção, verticalidad, que es esta dirección, cada pessoa tem a sua própria experiência a partir das suas vivências. cada persona tiene su propia experiencia a partir de sus vivencias. E estamos imersos no simbólico. Y estamos inmersos en lo simbólico. A linguagem simbólica nos desvela uma outra realidade. El lenguaje simbólico nos devela una otra realidad. Hoje nós temos vivido uma certa dificuldade com o simbólico. Hoy estamos viviendo una cierta dificultad con lo simbólico. Não sei em relação a vocês na Argentina, mas no Brasil, No sé si ustedes en Argentina, pero en Brasil tem um problema com relação à princesa, por exemplo. hay un problema en relación con la princesa, por ejemplo. Tem a ver com o movimento feminista, que é muito importante, claro, Tiene que ver con el movimiento feminista, que es muy importante, claro. mas o que os contos falam não tem a ver com gênero. Pero lo que los cuentos traen y hablan no tiene que ver con el género Masculino e feminino. masculino y femenino. Tem a ver com princípio. Tiene que ver con un principio. A princesa é princípio feminino La princesa es un principio femenino e o príncipe é o princípio masculino. y el príncipe es un principio masculino. Todos nós temos em nós o príncipe e a princesa, ou seja, o princípio masculino e o princípio feminino. Todos nosotros llevamos en nosotros mismos ambos principios, el príncipe y la princesa, es decir, el principio masculino y el principio femenino. Quando no final de uma história o príncipe e a princesa se casam, são felizes e têm muitos filhos, Cuando en el final de una historia el príncipe y la princesa se casan, son felices y tienen muchos hijos, significa, na visão de Jung, significa en la visión de Jung casamento un casamiento entre duas forças em cada um de nós. É o casamento alquímico. es un casamiento alquímico, es un casamiento entre dos fuerzas que existen en cada uno de nosotros. Entram em harmonia esses dois princípios. Entran en armonía esos dos principios. E casaram, foram felizes e tiveram muitos filhos. Se casaron, fueron felices y tuvieron muchos hijos. Os filhos são processos de criação possíveis quando essas duas forças se unem. Los hijos son procesos creativos posibles cuando esas dos fuerzas se unen. Então, nós vamos entender que nos contos, a linguagem simbólica dos contos Entonces vamos a entender en los cuentos que su lenguaje simbólico fala de um outro universo dentro de nós. habla de otro universo dentro de nosotros mismos. Por isso, é importante conhecer a simbologia dos contos. Por eso es importante conocer la simbología de los cuentos. Todas as culturas, nós temos símbolos que são universais. Nosotros tenemos símbolos que son universales, A ponte, a árvore da vida, a escada, el puente, el árbol de la vida, la escalera, significam a mesma coisa em todas as culturas. significan la misma cosa en todas las culturas. Mas nós temos símbolos que são próprios de determinada cultura. Pero existen símbolos que son propios de determinada cultura. Por isso, quando trabalhamos com os contos de determinada tradição, precisamos conhecer essa tradição. Por eso cuando trabajamos con cuentos de determinada tradición necesitamos conocer esa tradición Esses símbolos que estão nessa tradição. y esos símbolos que están en esa tradición. Porque eles nos falam de nós mesmos numa linguagem simbólica. Porque ellos hablan de nosotros mismos en un lenguaje simbólico. De outro lado, nós temos o conhecimento, a perspectiva do conhecimento científico. É o método científico.
Por el otro No lado, é- tenemos la perspectiva del conocimiento científico. Na perspectiva horizontal do conhecimento científico, baseia-se o exercício da razão. En la perspectiva horizontal del conocimiento científico se basa la razón. Consiste em comparar entre si os objetos do mundo físico Consiste en comparar entre sí los objetos del mundo físico para chegar à verdade para llegar a la verdad a partir da repetição de fatos. a partir de la repetición de hechos. Isso. São perspectivas diferentes. Son perspectivas diferentes. Um exemplo: Por ejemplo, se eu vou à praia às 5 horas da manhã, si voy a la playa a las 5 horas de la mañana, sol está nascendo, el sol está naciendo, eu passo o dia todo na praia. paso el día entero en la playa. Eu sempre dou o exemplo da praia porque eu sou de um estado que não tem praia, que não tem mar. Yo siempre doy el ejemplo de la playa porque yo vivo en un estado, en una provincia que no tiene mar. E as pessoas da minha província, quando vão à praia, fazem exatamente isso. Y las personas que viven en mi provincia, cuando van a la playa, hacen exactamente eso. Ao meio-dia, o sol está no alto do céu, Al mediodía el sol está en el alto del cielo, el começa a punto baixar, máximo, ¿no? Comienza a bajar e a pessoa está na praia. y la persona sigue en la playa. Quem circulou em volta de quem? O sol em torno de mim ou eu em torno do sol? ¿Quién rodeó? ¿Quién circuló alrededor de quién? ¿El sol circuló alrededor mío o yo alrededor del sol? Sabemos pelo conhecimento científico que é a Terra que gira em torno do Sol. Sabemos a través del conocimiento científico que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Mas, na minha percepção sensorial, Pero en mi percepción sensorial foi o Sol que girou em volta de mim. fue el sol que giró alrededor mío. Ambas são verdadeiras, Ambas son verdades, mas o Ocidente moderno optou por buscar apenas uma verdade, a pero científica. el occidente moderno eligió la opción de una verdad, la científica, E que é conduzida pela razão lógica. que es conducida por la razón lógica. E pela razão lógica, o autoconhecimento não tem como ter essa amplitude Y a través de la razón lógica, el máximo conocimiento no tiene esa amplitud de incluir também uma outra dimensão que é a do sagrado. de incluir dentro de sí esta otra dimensión, que es la de lo sagrado. Bom, vamos passar para o próximo slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Mas deixa aí, Mari, por favor, um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa até aí? ¿Alguien quiere comentar algo hasta acá? Esclarecer alguma coisa? ¿Necesita clarear algo, algún concepto? A mí me gustaría saber el nombre del investigador que Ghislaine está trabajando con él, que está investigando. No llegué a entender el nombre. Mircea Eliade. Ahí lo escribieron en el chat. Sim, está escrito. Tem um livro chama Sagrado e Profano. Hay un libro que se llama Lo Sagrado y lo Profano, do Mircea Eliade, que fala essas coisas. de Mircea Eliade, que habla sobre estas cosas. Mais alguém? Alguma dúvida? Um comentário? Enfim. Gracias.
una duda, un comentario. Ay, no puedo. Ay, a ver si aparezco. Ahí está. Hola. Hola. Yo quería decir algo en relación a, bueno, la primera parte que Gisleni habló sobre la religión. En ese momento, por el tema de la cuaresma, Ajá. ¿no? Que yo lo que vi es que lo que pasó es que la misma religión medio como que recortó esa información, ¿no? Este sentido de vivir de esa forma, ¿no? Lo que es la pasión de Cristo y de vivirlo de esa forma como un proceso interior. La misma religión, yo lo que vi es que muchas veces lo dejó como algo exterior, como algo no tan así, ¿no? Eh, como que, bueno, no solamente, digamos, que quedamos, el hombre moderno queda desacralizado por toda la cultura posmoderna, sino que la misma religión empezó a no saber cómo, digamos, realmente transmitir realmente el sentido, ¿no? Sim, concordo inteiramente com você. Concuerdo plenamente con vos. Sí, Sí, yo incluso, quería agregar a lo que dice Ceci. Hola, Ceci. sí, Hola a hola. todos. Yo quería agregar que también me parece que la religión lo perdió sobre todo en las grandes ciudades. Como que los rituales propios de las iglesias que acercaban el arte, ¿no? Estaba muy presente la música, estaba presente la danza, las teatralizaciones, eh, donde tal vez se siguen haciendo, que son los pueblos más pequeños, está más vivo ese hombre religado que dice Ghislaine, este hombre que yo puse ahí en el comentario, una frase de Walter Benjamin, que es esto de que el hombre antiguo habitaba el cosmos y nuestro hombre moderno vive en las ciudades. Perfeito, perfeito. Inés levantó la mano. Inés, ¿querés decirnos? Lo de la cámara, pero quería compartir con lo que hablaban de la religión. Yo no tuve formación religiosa, pero he compartido algunas digamos, misas y demás, y tardé mucho en entender, porque creo que se perdió en el momento de la misa, por ejemplo, que en principio sucede un hecho de misterio, o sea, sucede un milagro, que es la transformación de la hostia en cuerpo de Cristo al momento de comulgar. Y me parece que, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, yo cuando asisto a una misa, o me toca asistir o acompañar por X motivos, siento que ese peso de lo sagrado se perdió. O sea, hay una burocratización del hecho que hace que uno realmente no perciba, aún siendo de afuera. Me pasó, por ejemplo, estar en una comunidad en Guatemala, donde yo no sé hablar maya, y había algo que sucedía en la misa, porque era una iglesia, que tenía un peso y una densidad que, aunque yo no supiera el idioma, sabía que algo de lo que sucedía ahí trascendía, ¿no? Entonces eso me parece que no sé si es algo que ha tenido, que hizo Occidente mismo, y que cuando esa misma religión cristiana se traslada a otros espacios, esa densidad está presente, acompañando un poco a lo que decían. Creo que la religión lo fue perdiendo, nuestra religión occidental. Sim. Entendeu tudo, Gis? Entendi. Eu entendo bem, só não consigo falar. Yo comprendo todo. Sim, eu concordo com a Inês, que perdemos na religião cristã, no catolicismo, pelo menos, perdemos essa essência. Yo acuerdo con Inés que por lo menos en la religión cristiana perdimos esa esencia. Sí, porque hay algo, perdón, hay algo también valioso en cuanto a lo simbólico, ¿no?
Si uno Sí. mira, lo digo también como haber crecido, ¿no? En esa religión, uno mira, bueno, no sé, el Santísimo Sacramento como algo realmente simbólico, con el poder que tiene el símbolo, ¿no? Como Sim, símbolo de Cristo, con todo lo que eso implica, esa conciencia, ¿no? Cuando ya pasa como a ser directamente Cristo vivo, ¿no? sim. De una manera muy, muy, como si fuera medio idólatra, ¿no? Cambia por completo. Yo eso lo viví, cómo cambia esa imagen como algo poderoso que puede ser ese símbolo, ¿no? De algo superior, de algo integrador, de una conciencia más, de algo que nos trasciende, pasa a ser directamente como el cuerpo de una persona literal, ¿no? Y tal vez ellos no lo saben explicar bien, a veces se mecaniza todo eso, y sí comparto con lo que dice Inés, que depende quién celebre la ceremonia o desde qué lugar de sí lo haga, va a variar, ¿no? Quien lo hace de verdad o con el sentido de verdad va a transmitir algo distinto a quien lo hace mecánicamente. É muito bom isso que vocês colocaram. Es muy bueno esto que ustedes están trayendo. Isso ajuda para o próximo slide que a gente vai ver. Eso ayuda mucho a la próxima diapositiva que vamos a ver ahora. Mas eu gostaria de fazer uma observação sobre a arte. Não precisa colocar ainda o slide, não. Eu vou fazer outra observação antes, Mari, só um minutinho. Voy a hacer una observación. Sobre o processo da arte religiosa Voy a hacer una observación acerca del proceso del arte religioso. como se perdeu essa essência. Cómo se perdió esa esencia. Podemos ver na iconografia cristã Podemos ver en la iconografía cristiana, podemos identificar a relação com o sagrado podemos identificar la relación con lo sagrado nas pinturas onde Jesus, no colo de Maria, ele tem a relação no coração de Maria. por ejemplo, en las pinturas donde aparece Jesús a UPA de María, él tiene una relación con el corazón de María. Pode ter uma aura em volta da cabeça dele e da Maria, Puede haber un aura alrededor de su cabeza, de él y de María, e isso está na região do coração. y eso permanece en la región del corazón. O coração é o lugar da concentração. El corazón es el lugar de la concentración. Essa é a arte sagrada. Nós estamos falando aí de arte sagrada. Ahí A estamos hablando de música, arte sagrada. a música também, quando a gente for na música, no canto-chão, no canto gregoriano ainda, En la música también aparece. Cuando hablamos de canto gregoriano, também vai nos levar a essa concentração interna. también nos va a llevar a esa concentración interna. Eu tive na minha formação de arte terapeuta Yo tuve en mi formación de arte terapeuta professor de musicoterapia, un profesor de musicoterapia que era físico, musicista que era físico y músico, e psicólogo e filósofo. psicólogo y filósofo. Era russo, mas vivia na França há muito tempo. Era ruso, pero vivía en Francia hacía mucho tiempo. Ele morou 2 anos no mosteiro beneditino, Él vivió 2 años en un monasterio benedictino, restaurando partituras antigas de canto-chão, o canto gregoriano. restaurando partituras antiguas de canto gregoriano. E ele dizia que só tem 3 músicas que são curativas: Y él decía que solo existen 3 músicas que son curativas. o canto gregoriano, El canto gregoriano es una, a música sufi la música sufí
e a música de trabalho dos povos da Geórgia, lá na região da Rússia. Y los cantos de trabajo de los pueblos de Georgia en Rusia. Sim. Mesmo a música clássica já muda de patamar. La música clásica ya cambia el registro. Quando na pintura o Jesus já não está no colo de Maria, Cuando en la pintura Jesús ya no está a UPA de María, o menino já é colocado no chão, el niño ya es colocado en el suelo. já não há mais a perspectiva do sagrado na arte. Ya se pierde la perspectiva de lo sagrado en el arte. Porque no sagrado, a força está na concentração da mente. Porque en lo sagrado la fuerza está en la concentración de la mente. E vamos ver que isso vai dar lugar à emoção. Que eso es lo que da lugar a la emoción. Então, vamos ver uma religião emocional e não mais aquela da essência. Y entonces vamos a ver una religión emocional y ya no aquella de la esencia. Sim? Uhum. Então, pode passar agora o próximo slide, Mari, por favor, que vamos ver isso. Vamos a ver esto. Alguém gostaria de ler? ¿Alguien gustaría de leer? Faz a conta em português que sai. Uniduli? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Yo puedo leer. Sí, Ahí está, Si salió. quieren, está bien. Funciona. Salió. Funciona. Ok. Es ultimátum. Claro, claro. Claro. Dos modelos de sociedad, tradicional y moderna. Dos formas de pensar, oriental y occidental. Bashō, poeta japonés del siglo XVII, cuando miro de cerca veo la Nasuna floreciendo, junto al seto. En cambio, Tennyson, sería occidental, poeta inglés del siglo XIX, flor en la pared agrietada. Te arranco de las grietas. Te tengo aquí, raíz y todo, en mi mano, pequeña flor. Pero si pudiera entender lo que eres, raíz y todo en todo, sabría lo que son Dios y el hombre. Ok, pode deixar essa diapositiva. Eu vou fazer uma breve observação sobre esses dois. Voy a hacer una breve observación sobre estos dos autores. Ambos falam de uma flor. Ambos hablan de una flor. Ambos falam do conhecimento da flor. Ambos hablan del conocimiento de la flor. Basho, ele faz um haikai, que é uma forma, né, da poesia japonesa. Bashō hace un ikai, que es una forma, un formato de poesía japonesa. Ele não faz perguntas. Él no hace preguntas. Ele sente o mistério. Él siente el misterio. Que lhe é revelado pela Nasuna e que está na origem de toda a existência. Que le es revelado a través de la Nasuna y que está en el origen de toda existencia. O pensamento oriental mostra a Bashō o amor e se identifica com a flor. Bashō se identifica com a flor. El pensamiento oriental le muestra a Bashō el amor por la flor, se identifica con la flor. Ele pode mesmo sentir a pulsação da flor. Él puede sentir mismo la pulsación de la flor. Ele sabe ler cada pétala da flor. Él sabe leer cada pétalo de la flor. Ele conhece o mistério da vida. Él conoce el misterio de la vida. Mesmo sem ter consciência disso. Mismo sin tener conciencia de eso. Tennyson
ao contrário, nos representa o pensamento ocidental. Tennyson, por el contrario, nos representa el pensamiento occidental. Mostra que o homem nada tem a ver com a natureza Muestra que el hombre nada tiene que ver con la naturaleza e ela existe para ser utilizada por ele. y ella existe para ser utilizada por él. Bachot não colhe a flor, ele a contempla atentamente, ele é passivo. Bachot no recoge la flor, no la toma, no la arranca. Él la contempla atentamente, pero de manera pasiva. Tennyson é ativo, é analítico. Tennyson es activo, es analítico. Tennyson trabalha pela intelecção, pela Tennyson razão. trabaja por la razón, por la intelectualidad. O seu apelo é a compreensão. Él apela a la comprensión. Sua individualidade o separa da flor, Su individualidad lo separa de la flor, de Deus e do homem. de Dios y del hombre. Sua compreensão é o que se chama de cientificamente objetiva. Su comprensión es lo que llamamos científicamente objetiva. A atitude de Bachot é de uma subjetividade absoluta. Ele vê na Zuna e ela o vê. La actitud de Bachot es de una subjetividad absoluta. Él ve a Nazuna y ella lo ve. Em Tennyson não há profundidade de sentimento, ele é todo intelecto. En Tennyson no hay profundidad. Ele é todo intelecto, é razão. Ele él es todo intelecto. Él está ubicado en la razón. É típico da mentalidade ocidental. Es típico esto de la mentalidad occidental. Sua doutrina é o logos. Su doctrina es el logos. Precisa dizer alguma coisa, fazer abstrações, racionalizar. Necesita decir una cosa, hacer abstracciones, racionalizar. Ele tem que deixar o domínio do sentimento e penetrar no domínio da razão. Él tiene que dejar el dominio del sentimiento y penetrar en el dominio de la razón. Mas quando ele arranca a flor, ela já não é mais a mesma coisa. Ela não está viva. Pero cuando él arranca la flor, ella ya no es lo mismo, ella no está viva. Então, vamos ver duas formas de observar o mundo e a si mesmo. Y entonces acá vemos dos formas de observar al mundo y a sí mismo. Pela contemplação, pela concentração. Uno por la contemplación, por la concentración. E outro pela razão intelectual. Y el otro por la razón intelectual. São formas diferentes de olhar para si mesmo. Son formas diferentes de mirarse a sí mismo. Ok. Alguma coisa a respeito? ¿Algo al respecto? ¿Algún comentario? Ok, então podemos passar, Mário, próximo. Inés volvió a levantar la mano, ¿puede ser? Ah, sí, claro, Inés. Va, Inés. Sí, un poco lo que siento es como esta idea de Tennyson, como de suponer que la flor pudiera ser independiente de la grieta, ¿no? De donde surgió. Que, como esa idea de lo abstracto, tanto del hombre o de cada uno de los objetos. A diferencia de que hay una simbiosis entre esa flor y esa grieta que le permitió ser, me parece, ¿no? También hay como una incomprensión desde eso también. Exatamente. Alguém mais? Então, essa primeira parte que nós falamos até agora, esta primera parte de la que hablamos hasta ahora, do aspecto da dimensão sagrada e profana, de la dimensión sagrada y profana, do processo iniciático, de los procesos iniciáticos,
Agora eu quero trazer a parte que nós vamos colocar isso no nosso mundo atual agora. Ahora quiero traer la parte en la que vamos a poner eso en nuestro mundo actual. Mas uma visão do psiquismo que ele vai além da razão. Una visión del psiquismo que va más allá de la razón. É uma metodologia que foi criada pelo meu orientador, que se chama Jean-Pierre Klein. Es una metodología que fue creada por mi orientador, que se llama Jean-Pierre Klein, E que é a metodologia da elipse. y se llama metodología de la elipse. O Jean-Pierre, ele dizia que essa metodologia Jean-Pierre decía que esta metodología tinha uma analogia com os castelos ou palácios antigos. tiene una Sharon, analogía con los castillos, con los palacios antiguos. Sim. Nos palácios antigos, ele dizia, o senhor do palácio ou o rei En los palacios antiguos, él decía que el señor del palacio o el rey o castelo del castillo faziam um salão em forma de elipse. hacían en los castillos un salón, un lugar, un espacio en forma de elipsis. A elipse não tem um centro, La elipsis no tiene un centro, tem dois focos. tiene dos focos. Estuda-se isso em arquitetura para falar de acústica. Se estudia esto en arquitectura cuando hablamos de acústica. Então, essa forma geográfica, geométrica da elipse Esta forma geométrica de la elipsis, ovalada, ovalada, nesses palácios, castelos antigos, tinha nesses dois focos, en estos palacios y castillos antiguos estaban estos dos focos. o rei ou o senhor do castelo se colocava num foco El rey o el señor del castillo se ubicaban en uno de los focos e o povo que ia pedir coisas, enfim, ter uma reunião com o rei ou o dono do castelo, se colocava no outro foco. y el pueblo o las personas que venían a pedir cosas al rey o al señor del castillo se ubicaban en el segundo foco. Eles falavam num tom de voz normal Ellos hablaban en un tono de voz normal e escutava-se aqui e aqui da mesma forma. y se escuchaba en ambos focos de la misma manera. Não precisava de microfone. No necesitaban de micrófono. Não. Tempo moderno, eles tinham muita tecnologia sem precisar das máquinas. En esos tiempos modernos, ellos tenían mucha tecnología sin necesitar de máquinas. E o Jean-Pierre construiu a metodologia da elipse a partir desta analogia. Y entonces Jean-Pierre construyó la metodología de la elipsis a partir de esta analogía. Então, agora podemos ver a forma na diapositiva. Vamos a ver la forma en la diapositiva. Então, metodologia da elipse. Figura geométrica com dois focos. Quem pode ler? ¿Quién puede leer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos, vamos. ¿Quién se anima? Eu pode. Muito bem. Metodología de la elipse. Ujú. Figura geométrica con dos focos. Es en el ir y venir entre dos focos donde se desarrolla el camino de la psicoterapia. Figura retórica. La elipsis es la omisión de una o varias palabras, sin por ello perjudicar el sentido de la frase. Los amores en la mente, las flores en el suelo, son la certeza delante, la historia en la mano es. Geraldo Vandré. Não sei se para vocês isso faz sentido, essa letra da música de Vandré.
No sé si para ustedes hace sentido, tiene sentido esta letra de la música de Geraldo Vandré. Mas significa que você pode tirar uma palavra, mas você vai compreender a frase. Pero significa que vos podés sacar una palabra e igualmente podés comprender la frase. Então, no português, elipse é uma figura retórica. En el portugués, elipse es una figura retórica. Também em francês tem essa figura retórica, que é a elipse. Não sei como se tem também no espanhol. En francés también tiene esa figura, no sabemos si en español también tiene. Sim. Vos sabés que, Gis, pienso en la Gestalt, en la escuela gestáltica, que tiene esto también, ¿no? De la comprensión del todo más allá de las partes, que se puede sacar alguna parte y comprendes el todo. Sim, sim, sim. Es Y una escuela elip- francesa también. Sí. Sim. en español es elipsis, también tem. Elipses, também, sim. também, sim. Ótimo, ótimo. Então, o que o Jean-Pierre dizia é que você trabalha com uma linguagem artística no foco. É o inconsciente. Você trabalha no nível do inconsciente. Com a Decía Jean-Pierre que trabajas en un foco con el lenguaje artístico y ese es el nivel del inconsciente. Isso ativa no nível da consciência Y esto activa el nivel de la conciencia. transformações que você não sabe quando aconteceram e como aconteceram, mas algo aconteceu e você mudou. Activa transformaciones que vos no sabés cuándo acontecieron, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, pero algo en vos se transformó y cambió. Sim. Vamos ver a próxima diapositiva, que esclarece isso mais um pouco. Vamos a ver la próxima diapositiva que aclara un poco más esto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Yo, Vamos. no es el sufrimiento lo que nos hace evolucionar, es el encantamiento. En la metodología de la elipse es necesario confiar en las fuerzas de la transformación constructiva. El sufrimiento actual se aborda como evolución. Los objetivos no están ligados a situaciones concretas, sino a una mejora del ser. Jean-Pierre Klein. Ok, pode passar o próximo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. La grandeza de un poeta no Sí. reside en el tema que utiliza, sino la forma con la que trata el tema. Las cosas demasiado claras me hacen sentir nocturno. Un grillo es más importante que un barco. Eso desde el punto de vista de los grillos. Daniel de Barros. Eu coloquei aqui colar. E queria fazer uma analogia com o colar e os contos. Yo puse acá en el dibujo, en la diapositiva, un collar y quería hacer una analogía entre el collar y los cuentos. As nossas experiências, quando elas não têm sentido, são como contas soltas de um colar. Nuestras experiencias, cuando no tienen sentido, son como cuentas sueltas de un collar Que se perdem. que se pierden. O conto é como o fio que une todas essas contas, transformando-as num colar. El cuento es como el hilo que une todas estas cuentas, transformándola en un collar. O conto dá sentido às nossas experiências. El cuento le da sentido a nuestras experiencias. E chega-se a isso não pela clareza da razão, Y se llega a eso no por la claridad de la razón, mas pelo simbólico dessas experiências. pero sí por lo simbólico de estas experiencias. Ok? Pode passar.
Quem pode ler agora uma voz masculina seria tão boa para os nossos ouvidos. Si hubiese una voz masculina sería tan bueno para nuestros oídos. ¿Será que algún varón se anima a leer? Lo sagrado en los cuentos. Ujú. El cuento nos dice algo extremadamente discreto sobre el sentido del mundo, el cosmos, la energía, Dios, algo que está más allá de ti y que tú llamas como quieres. Indenock, 2001. En la misma línea, Sarcate, 1987, afirma: el cuento es portador de cierta espiritualidad que nos consuela de una condición humana cada vez más difícil. Nos habla del ser en un mundo de tener. Nos habla de ser en un mundo de tener. Matos, 2005. En la dimensión espiritual, el cuento tiene sus correspondencias con nuestro mundo interior, el mundo de los significados ocultos. Detrás de las apariencias de las cosas, el mundo de los símbolos, donde todo es significativo, donde todo habla a quien sabe escuchar. Matos, 2005. Todos los acontecimientos, animales y símbolos que se encuentran en los cuentos iniciáticos son como espejos que dan al hombre su propia imagen desde diferentes ángulos. Ampate va, 1994. Quem pode abrir? Bom, eu vou querer agora ouvir vocês, mas antes quero fechar essa história. Voy a querer oírlos a ustedes, pero primero quiero cerrar este tema. Todo esse trabalho dos contos e caminhos iniciáticos está calcado nesses termos de referência. Todos estos temas en cuanto a los caminos iniciáticos está calcado en estos refranes, en estos fragmentos, perdón, que leímos. O conto ele não é feito para divertir apenas. El cuento no es hecho para divertirnos apenas, Não é entretenimento. no es entretenimiento. Ele tem funções: Él tiene funciones educativa, terapêutica, social e iniciática. función educativa, terapéutica, social e iniciática. É importante que o contador saiba que Es importante que el contador, el narrador, sepa que a arte do conto tem uma poética el arte del cuento tiene una poética e tem funções. y tiene funciones. E quando conhecemos essas funções, sobretudo no caso iniciático, Cuando conocemos estas funciones, sobre todo en el caso iniciático, a forma de contar uma história la forma de contar una historia pode ativar no nosso ouvinte puede activar en nuestro oyente uma compreensão dele mesmo una comprensión de él mismo de uma forma extremamente delicada, sutil de una forma extremadamente delicada y sutil, e, por isso mesmo, muito eficaz. y por eso mismo muy eficaz. Então, eu gostaria de ouvir vocês agora sobre se tem uma observação, se tem perguntas. Me gustaría escucharlos ahora, si hay alguna observación, si hay preguntas. Capaz, perdón que no levanté la mano, pero bueno, No te mi celular no No hay veo problema. nada. Gracias. El tema del corazón, ¿no? Que recordar quiere decir volver a pasar por el corazón.
Entonces creo que la simbología del cuento es recordar precisamente, volver a pasar por el corazón, y es como un reseteo, ¿no? Que nos conecta con algo tan nuestro, con nuestra humanidad, ¿no? Y a la vez con toda nuestra espiritualidad. Y bueno, eso también de rescatar que lo sagrado a veces no tiene que ver con lo religioso. Y también con respecto al arte, ¿no? Y a veces las culturas que fueron oprimidas por el cristianismo, y esta cuestión del sincretismo, se me venía a la mente, en las culturas originarias, la Virgen es representada con el manto como una montaña, ¿no? Porque hay también ese religar con el cosmos y bueno, con la naturaleza, obviamente, que es parte nuestra. Así que, bueno, y agradecer profundamente me cuesta pronunciar tu nombre, Ghislaine, y a toda la Ghislaine, y a toda la gente de Abre Mundos por esta charla magistral. Felicitaciones. Gracias. A mí, Ghislaine, me encantó el collar que vos pusiste, porque pienso que, bueno, el collar de perlas no son solamente las perlas que vemos bellas, sino también es el hilo. Entonces, siempre hay como ese otro lado que tiene la luna, ¿no? Como siempre está lo invisible. Nosotros vemos un hermoso collar de perlas y el hilo es invisible, pero existen ese hermoso collar gracias al hilo. Y bueno, entonces me encantó ese collar y la charla. Aqui temos algum arte terapeuta? ¿Hay algún arte terapeuta aquí? Algum terapeuta? Parece que son todos narradores de historias, Gisleni. Artistas. Yo soy terapeuta, sí. Ahí va. Y yo Victoria. trabajo con algo que es la danza terapia, pero digamos, es un método que viene más de lo artístico, es como para estimular la creatividad, es lo que hacía María Fuchs, que llamaron danza terapia. Ahí están escribiendo, no sé si llegás a leer, Gis, en el chat, muchos agradecimientos, reflexiones acerca de la profundidad de la charla. Eu espero que a gente não pôde aprofundar muito, até pela questão da língua, e fica muito cansativo para vocês. Eu falo e a Limara traduz, eu falo e a Limara traduz. Quando eu aprender a falar o espanhol bem falado, a gente pode conversar muito mais longamente sobre esse tema. Está muy bien. El tema igual, Está muy el bien. tema es mucho más profundo, pero que justamente a veces la limitación idiomática no quería cansar por el tema de la traducción, pero que se va a dedicar a aprender castellano para darnos más charlas. La verdad es que creo, Gisleni, que está muy bien con la traducción, es maravilloso y aprovecho para agradecer a Limara, que está iluminada por esa luz que no tiene lamparita, es
propia, porque nos da tiempo para ir asimilando lo que se va hablando, ¿no? A mí quería mencionar que me llamó también la atención bellamente el collar, porque justo ese collar en particular es de todas cuentas muy parecidas, pero podrían ser cuentas muy variadas, cuentas muy distintas entre sí. No importa eso, como variadas son las historias, las formas en que cada uno cuenta, los distintos tipos de material con el que cada uno trabaja, no hay un solo material. Me parece fundamental subrayar que no es esa la idea, capto que no es esa la idea en lo que está transmitiendo Ghisleni, sino que tiene que ver más bien con esto del hilo que decía Amalia, qué es lo que une todas esas cuentas, que tal vez tenga que ver con una intención de unidad, con una intención de ligarnos, lo que liga las cuentas, lo que las une, como nos une en esta red, por más que sea variopinta, ahora intermitente, no importa, pero hay algo que nos une, hay una búsqueda que nos une a todas y todos los que estamos presentes y en este camino de las historias. Y creo que tiene que ver con esa intención de reconectar con algo que trasciende nuestros egos, que trasciende nuestros condicionamientos, nuestras ideas preconcebidas sobre las cosas. Porque si no, lo de la religión también puede ser tomado literalmente, es como lo simbólico. Si nosotros tomamos de forma literal, que es una gran enfermedad de este momento, la literalidad, lo que estamos hablando, ahí perdería completamente el sentido, el significado. La literalidad lo mata, lo empobrece. Y me parece que el sentido está en la unidad de las cuentas. Eso. Esse fio, ele, na verdade, ele dá sentido ao nosso caminhar neste mundo. Ele nos conta sobre a nossa trajetória, por onde nós caminhamos. Este hilo nos da sentido en el caminar de la vida. Él habla de nuestra trayectoria, de por dónde caminamos. E que nossa caminhada faz sentido. Y que nuestro caminar tiene sentido. Ahí Sebastián compartió en el chat el libro que hablaste, Ghisleni, por si antes de que termine la charla alguien se lo quiere descargar, si no lo está viendo el chat, métase los que están en el celu sobre todo, para poder verlo. Gracias, Eva. Y también hablando de vernos, quienes quieran vernos, no sé si les parece adecuado ahora, pero sí, el 3, 4 y 5 de octubre vamos a estar en Chascomús. Así que invito a que nos sumemos y a que nos veamos y a que sigamos caminando juntas y juntos. Voy a dejar en el link también acá copiado la inscripción para los talleres. Así ya la abrimos con ustedes juntas en este momento. Sí. Impacto, ¿eh? Bom, eu gostaria muito de agradecer a Limara por essa tradução impecável. Obrigada, Ghisleni. Gracias y disculpen siempre cualquier tergiversación. Intenté ser lo más prolija. A veces las ideas largas hay que, hay que masticarlas. Gracias, Ghisleni, por la oportunidad. Un honor. Foi perfeito. E eu gostaria também muito de agradecer a Mari por ter feito esse convite e gostaria de agradecer a cada uma e a cada um de vocês pelos ouvidos gentis.
Me gustaría mucho también agradecer a Mari por esta invitación especial que me hizo, y a cada una y cada uno de ustedes por sus oídos gentiles. E espero que a gente possa se encontrar em torno de conto Y espero que podamos encontrarnos alrededor de un cuento para avançar mais profundamente no conhecimento de nós mesmos. para seguir avanzando más profundamente en el conocimiento de nosotros mismos. As pessoas que estão aqui e que fizeram o primeiro conto podem levantar a mão? A ver, las personas que hicieron el taller de cuentos iniciáticos, ¿pueden levantar la mano? Somos muchos, Vocês, ¿ah? vocês já estão sendo habitadas pelos personagens que nós trabalhamos? ¿Ustedes ya se sienten habitadas por los personajes que trabajamos? Sí, sí. Sí, dice, la cara de Sasa lo dice todo. Sí. Eu gosto de alertar as pessoas para o fato de que, à medida que nós vamos conhecendo as histórias dos personagens, dos contos, eles passam a nos habitar. A mí me gusta alertar a las personas que en la medida que vamos conociendo los personajes de las historias, ellos comienzan a habitarnos. E eles sempre vêm em ajuda quando precisamos. Y ellos siempre vienen a nuestra ayuda cuando los necesitamos. Sempre que tivermos vivendo alguma situação que nos remete à estrutura de um conto, Siempre que estemos viviendo una situación que nos traiga a la estructura de un cuento, o personagem vem e diga: "Tô aqui, el personaje viene y dice, estoy acá, já conheço esse caminho, yo ya conozco este camino posso te mostrar como pode dar certo". y puedo mostrarte cómo puedes estar bueno, cómo puede ser. E isso é de grande beleza, de grande sutileza e é muito efetivo. Y esto es de una gran belleza, de una gran sutileza y es muy efectivo. O conto é um processo iniciático no sentido terapêutico, da maior importância para nós. El cuento es un proceso iniciático de mucha importancia para nosotros. Mesmo se você apenas escuta os contadores de histórias, os personagens te habitam. Por más que simplemente escuches a un contador de historias, los personajes te habitan. Então, estamos todas e todos fazendo muito bem para as pessoas que estão vivendo nessa época que estamos vivendo. Y entonces estamos haciendo algo muy bueno para las personas que están viviendo en esta época que estamos viviendo. Tem um grande contador francês, Michel Indenoc. Hay un gran contador francés. ¿Repetís el nombre, Gis? Michel Indenoc. Michel Indenoc. Isso. Ele diz o seguinte: Él dijo lo siguiente: sempre que o mundo esteve à beira do precipício, siempre que el mundo estuvo a la vera del precipicio, os contadores de histórias apareceram em todos os cantos, los contadores de historias aparecieron en todos los rincones, como se brotassem da terra, como si brotaran de la propia tierra, para contar as histórias necessárias. para contar las historias necesarias. É isso que fazemos. Es eso lo que hacemos. A Sassa está com a mãozinha levantada, Sassa. Sasa, ¿tenés la mano levantada? No, y lluvia de corazones tiene. No, quedó de cuando nos hiciste. Bueno, queridos, queridas, agradeço muito os ouvidos gentis e Agradezco mucho sus oídos gentiles. qualquer coisa, estou sempre aqui. Cualquier cosa, estoy siempre aquí. Sempre tenho um conto na ponta da língua. Siempre con un cuento en la punta de la lengua. Usem! Úsenlo.
Queridos amigos y amigas, les agradecemos que hayan compartido este momento. Está Andrea, está Ana Padovani, está Sebastián, está Ángela Cuellar, muchas amigas y amigos narradores de este camino. Y seguimos acompañándonos y viendo qué podemos aportar a este momento. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Infinitas gracias. Buenas noches.